Cantidad de temas y gracias, señor ministro del Interior, Rodrigo Lara, por estar en 6 AM de Caracol. Bienvenido. Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, su equipo y para todos los oyentes. Ministro, en el gobierno anterior criticábamos mucho porque se acomodaban los organigramas, los manuales para nombrar amigos o para nombrar sin los requisitos. Y hay un proyecto que evitaría eso en el Congreso de la República. Hay objeciones de parte del gobierno. ¿Qué no les gusta de ese proyecto? No me voy a referir a ese tema porque en mi despacho apenas se está revisando ese proyecto. Esa fue una objeción de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y hasta tanto no me siente yo a revisarlo, pues prefiero no emitir opinión alguna. Yo he estado muy concentrado estos días, pues ayer intentando organizar internamente el ministerio porque llevo 2 semanas dedicados al terremoto y a incendios. Tan pronto yo me haya sentado a revisar personalmente las objeciones y el proyecto como tal, con mucho gusto me pronuncio. Sí, de acuerdo, ministro, y lo hemos visto a usted en el territorio acompañando a las personas afectadas por el terremoto. Sin embargo, permítame insistirle porque lo que ha dicho el representante del senador, más bien Hernán Cadavid. Pero mira, pero es que no voy a hablar de algo que no conozco y de un proyecto que ministro, no he leído. Ministro, entonces sí, sería, yo lo entiendo, pero usted es el ministro de la política. Ya sí fui muy franco. Yo no me voy a pronunciar sobre un proyecto Pero es no que he yo no le leído, voy a que no preguntar por el conozco. contenido del proyecto, ministro. Le voy a preguntar por las formas como se dieron esas objeciones, porque la queja que tiene el senador Cadavid es que siendo un partido de gobierno el Centro Democrático, pues se haya enterado por los medios de comunicación y no por un mensaje del propio gobierno. Y esa es mi pregunta. Usted es el ministro de la política. ¿Por qué no hubo una llamada previa o por qué no hay comunicación con el senador Cadavid? No conozco el contenido de las objeciones y no voy a hablar sobre algo que no conozco. Sería una irresponsabilidad y una falta de respeto con los que nos están oyendo. Cuando haya leído y conozca el expediente, conozca el caso, con mucho gusto me pronuncio. Sí, señor ministro, pues quiero cambiarle de tema porque hablábamos, por supuesto, de la intervención que ha hecho el gobierno nacional por los desastres que se viven en el país, el tema del terremoto, pero también los incendios. Ha denunciado el gobierno nacional que buscan determinar si detrás de estos incendios forestales que afectan al Tolima estarían manos criminales. ¿Qué información tiene usted al respecto? Bueno, sí, estamos muy preocupados, en efecto. El sábado estuve sobrevolando los puntos, los incendios, básicamente los más complicados. Estuvimos allí con la gobernadora del Tolima y con el director nacional de la policía, el general Alejandro Barrera. Y de verdad que estamos ante una situación muy crítica. De acuerdo con el último reporte de ayer, tenemos una situación muy complicada en Venadillo, Guamo, Suárez y Coello. Y en efecto, después de escuchar a los alcaldes, a la ciudadanía, a la población, y al mismo tiempo de conocer los dictámenes de la Dirección Nacional de Bomberos, podemos hablar de que existen en efecto manos criminales. Me comentan y me certifican en la Dirección Nacional de Bomberos que de acuerdo con el tipo de humo, que es un humo más oscuro, con el tipo de llamas, que generalmente tienen un color azul, y por la intensidad del fuego y la altura de la llama, se puede concluir que efectivamente hay acelerantes, es decir, combustibles que se utilizan básicamente para provocar estos incendios. En segundo lugar, tanto alcaldes como ciudadanía nos hablan básicamente de hombres en moto que llegan y provocan estos incendios. Y en tercer lugar, hemos observado un patrón en este tipo de acción criminal. Y es que mientras se provocan estos incendios y se despliega fuerza pública y helicópteros para combatirlos, los criminales en el sur de Tolima emprenden fechorías, cometen sus fechorías, queman buses y emprenden acciones armadas contra la población civil, básicamente, que es lo que saben hacer estas organizaciones narcoterroristas. Por otro lado, también hemos observado un patrón común a estos puntos de combate de incendios con los puntos básicamente de rescate de la población afectada por el terremoto en ciudades como Cali. Y es que a los lugares donde están los bomberos o los rescatistas llegan grupúsculos de ciudadanos supuestamente voluntarios
a presentarse allí, que van a ayudar y no sé qué vainas, cuando lo que van a hacer realmente es lanzar arengas, perturbar la acción de los rescatistas, de los bomberos, y tratar de crear una narrativa de que el gobierno no hace nada o que los alcaldes no hacen nada para moverlo en redes y después tratar de moverlos en la prensa. Esa es la típica guerra comunicacional, y eso que hacen estos grupúsculos tipo primera línea es lo que conocemos aquí coloquialmente como fenómenos de primera línea, que consisten básicamente en sembrar úlceras de ingobernabilidad en el país. Esto es lo que estamos observando. Vamos a intentar establecer un patrón parecido en el departamento de Nariño, si lo podemos corroborar, porque allí los incendios se mezclan, en los incendios de Nariño se mezcla una situación muy complicada, y es que están teniendo lugar en sitios en donde la presencia de la fuerza pública se vuelve más difícil porque hay más presencia de grupos delincuenciales. Sí, ministro, pues en el caso del Tolima directamente, que es además mi tierra, he recibido muchas llamadas angustiosas de los alcaldes de Ortega, de San Luis, bueno, la gobernadora del Tolima, de Chaparral. Incluso el alcalde de Planadas fue amenazado en las últimas horas por unos, al parecer, integrantes de uno de estos grupos violentos allá de la zona en el sur del Tolima. Pero usted ha pedido también, o el gobierno, ayuda a Estados Unidos y a Chile para que apoyen en estas labores de control de incendios. ¿Cómo va eso? Ese es un muy buen punto, Alvira. Mire, en efecto, la situación del Tolima es muy compleja. En un municipio como Coello, como Ortega, como Coello, en Coello de 100.000 hectáreas que tiene el municipio, 20.000 prácticamente se han quemado. Es una situación absolutamente crítica. Por ejemplo, en San Luis, que los cerros que rodean el CENOP, que es el Centro Nacional de Operaciones de la Policía, están todos quemados. Y esto pues ha sido supremamente, digamos, delicado y complicado lo que se ha presentado allí. El presidente ayer dio varias instrucciones. El presidente primero pidió mayor presencia de fuerza pública en estos municipios, mayor militarización en estos municipios para combatir, digamos, esto que nosotros ya tenemos de alguna manera corroborado, que es la mano criminal en la provocación de estos incendios. Pero también le ordenó al director de la UNGRD, que es el órgano rector del Sistema de Atención y Desastres, en el cual, pues, o del cual hace parte la Dirección Nacional de Bomberos, que está adscrita al Ministerio del Interior, que solicita asistencia técnica, en efecto, y cooperación por parte de otros entes. Porque, a ver, no nos digamos mentiras, nosotros estamos recibiendo una UNGRD pues muy golpeada, porque en el gobierno de Petro pues se robaron 1 billón de pesos y la recibimos en caja con 47.000 millones de pesos. Y fue así como enfrentamos este tremendo terremoto y ahora estamos enfrentando estos incendios. Yo recibo una Dirección Nacional de Bomberos con una particularidad. La señora directora es una señora bombero, es una capitán competente, no tengo observaciones, pero debajo de ella, en sus manos, de la más horrenda politiquería. Allá hay un señor que declaramos insubsistente, que respondía a los intereses de una casa politiquera de la costa Caribe y que tenía 70 contratistas pagándole sin hacer nada. Entonces, los bomberos viven en las peores condiciones, repartiéndose esa contratación allá con una empresa distribuidora de máquinas para bomberos, de herramientas para bomberos, y con unas sociedades allá de papel para poder quedar con toda la contratación y robársela. Es que es aterrador lo que encontramos, y a pesar de eso aquí estamos pues con con una actitud y con una voluntad muy grande de hacer las cosas mientras vamos organizando todo este desastre que recibimos. Ministro, ¿qué tal? Un cordial saludo. Le saluda Alejandro Hernández desde la ciudad de Ibagué. En las últimas horas, su compañero de la cartera de Agricultura, Indalecio Dangond, ha anunciado una serie de ayudas, alivios y subsidios para los damnificados por incendios forestales en el departamento del Tolima. Muchos de ellos ya nos han preguntado, y es ¿a partir de cuándo empezarán a llegar estas ayudas? El gobierno nacional, ¿qué les puede responder? Bueno, una de las características de este gobierno es que llega al lugar de la catástrofe desde el primer día. Cuando los colombianos enfrentan una calamidad de esta naturaleza, nosotros estamos desde el primer día.
Estuvimos desde el primer día de ocurrencia del terremoto en los lugares, por ejemplo, con la primera dama en el departamento de Risaralda, movilizando ayudas, y aquí en el departamento del Tolima el gobierno ha estado desde el primer día, básicamente desde que se inició esta ola de incendios que ha venido creciendo. El sábado conocimos de primera mano la situación o los estragos económicos que han producido estos incendios, y el lunes a las 11 de la mañana, es decir, ayer, estaba la señora gobernadora, que es extraordinaria. Yo no tengo sino palabras de reconocimiento por la gobernadora Adriana Magali Matiz, por su liderazgo, por su entrega, va a los puntos de incendios. De verdad, si tuviéramos más gobernadoras como la del Tolima, este país sería distinto. Y la gobernadora, con los 9 alcaldes de los municipios más afectados, se reunió con el ministro Indalecio Dangond lunes 11 de la mañana en su despacho en Bogotá. Y allí se impartieron también instrucciones claras. Se habló con el Banco Agrario para hacer eventualmente un retranqueo de esos créditos y para aliviar los plazos y los términos del crédito. Se hizo un llamado al sector financiero privado también para que haga lo mismo. Y en tercer lugar, se van a distribuir ayudas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la alimentación de los animales, porque pues no solamente el ganado está muy afectado por el verano, sino que los incendios dejó sin comida a una cantidad de ganado. Entonces van a despachar pacas de heno y se van a buscar ayudas para los productores agropecuarios de limón, de cítricos o de maíz, por ejemplo en San Luis, que han visto afectados por sus cultivos. Aquí, digamos que tenemos como directriz en este gobierno trabajar permanentemente, sin descanso, constantemente, con una entrega, con amor y con profunda mística por el país, desde el primer minuto y sin tiempo que perder. Sí. Señor ministro, en el marco de estos puestos de mando unificado que se han realizado, donde ha participado la directora nacional de bomberos, y precisamente sobre el tema de la presunta provocación de estos incendios, la gobernadora ha pedido un grupo de inteligencia para que se investigue a mayor profundidad este tema, y se ha hablado incluso de la militarización de la zona. ¿Usted qué sabe al respecto? Sí, en efecto, esa fue una instrucción que impartió el presidente de la República. El presidente Abelardo dijo en el día de ayer que ordenaba la militarización de los municipios más afectados, pues porque ya después de corroborar, de detectar estos patrones criminales, pues esto hay que tratarlo básicamente como corresponde, es decir, con presencia militar y policial, combatiendo a estos delincuentes que demuestran, confirman su naturaleza terrorista. Estamos ante organizaciones narcoterroristas que llega a unos niveles de crueldad y de sevicia inéditos. Es que usted ir a incendiar a municipios enteros, amenazando la vida de personas, de instalaciones críticas, energéticas, pero sobre todo hogares de personas comunes y corrientes, campesinos, es porque demuestra que estos tipos no tienen alma. Estos son unos tipos absolutamente inhumanos. Lo único que pretenden es mantener control poblacional para afianzar sus rentas ilícitas. Son unos narcoterroristas y lo demuestran ahorita incendiando o participando, aprovechándose de este verano que vamos a enfrentar para eso, para poder hacer o intentar realizar sus fechorías impunemente. Ministro, permítame cambiarle de tema por un asunto que probablemente va a llegar a su despacho si así lo decide la Corte en las próximas horas. En 15 minutos comienza la discusión en la Corte Constitucional sobre la reforma de la pensional. Es muy posible que se acoja la ponencia de la magistrada Meneses, que pide devolverla a la Cámara de Representantes. Si eso es lo que ocurre, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? ¿Pedirle a la bancada y a las bancadas que los apoyan hundirla, o tal vez salvar algunos pedazos y hundir otros? ¿O cuál es la posición del gobierno con eso? Pues mire, eso no, digamos, el contenido material de esa reforma no hace parte del ámbito de mis competencias. Yo no defino la política pensional del país. En segundo lugar, pues nos reuniremos en el Consejo de Ministros y escucharemos tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministro de Hacienda sobre ese particular, y al vicepresidente, naturalmente, que es el rector, digamos, de esas políticas por instrucciones del presidente de la República, y naturalmente la orientación que nos dé el presidente sobre ese asunto.
todavía no podemos anticipar exactamente cuál va a ser el contenido del auto que profiera la Corte Constitucional, si va a haber una devolución por vicios de forma, si son subsanables, eso lo definirá ya el Congreso de la República. Nosotros hemos sido muy respetuosos de la autonomía y de la independencia del Congreso de la República. Lo hemos dicho, así hemos procedido desde que inició el gobierno y pues revisaremos eso cuando nos llegue. No quiero anticipar, ¿sabes? Que a mí no me gusta hablar paja, entonces prefiero hablar concretamente de lo que tengo en mi despacho y de lo que puedo emitir una opinión. Precisamente, señor ministro, usted lo decía, han sido muy respetuosos de las decisiones del Congreso, no se metieron en la decisión de Contralor y en muchas otras. Y hoy hay una decisión muy importante que va a tomar precisamente el Congreso Pleno y tiene que ver con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y quiero preguntarle si ustedes van a intervenir o van a dar algún guiño en esta decisión, en las planchas que se van a presentar, porque por supuesto tenemos o está buscando los votos el candidato de Salvación Nacional, el señor José Antonio Parra, y hay quienes dicen que el pacto histórico está buscando pues poner a 3 personas en el Consejo Nacional Electoral, pese a que se supone o creen las bancadas de gobierno que deberían ser solo 2. Pues sí, digamos, aquí reiteramos nuestras posturas, nuestra política, que es de respeto por la autonomía del Congreso de la República. Nosotros, ¿qué nos interesa acá? Básicamente, en primer lugar, respetar la autonomía del Congreso. Segundo, que escojan el mejor Consejo Nacional Electoral posible. Esto es una decisión de los partidos. Y gente autónoma, gente que combata la corrupción, gente que defiende el Estado de Derecho y la libertad. Y en tercer lugar, pues obviamente que nos interesa que lo que es la bancada de gobierno y los partidos afines y que hayan expresado simpatía para con el gobierno, pues tengan el mayor número de miembros del Consejo Nacional Electoral allí representados. Es decir, que funcione un esquema claro, gobierno-oposición. Nosotros somos muy respetuosos del ejercicio de la oposición democrática. Decimos que no estamos de acuerdo con ninguna combinación de formas de lucha ni con los frentes de lucha. Pero lo que tiene que ver con la expresión democrática, genuina, distinta, de oposición, es más, nos gusta que haya oposición, nos gusta que sea nítida ideológicamente, nos gusta el esquema gobierno-oposición, una bancada de oposición que haga su control político, que haga como pasa en cualquier democracia. Sí. Entonces, que ese CNE responda claramente y nítidamente a ese esquema gobierno-oposición, nos es perfectamente satisfactorio. Ministro, ¿tiene usted dentro de sus tareas próximas también, pues como parte del Consejo Nacional de Estupefacientes? Obviamente no es una decisión que tome solamente usted. Lo que contamos ayer en primicia en Caracol Radio, y es que ya el gobierno decidió que hay un plan piloto para volver a la fumigación aérea de los cultivos de coca y que se usará un herbicida que se llama glufosinato de amonio. Incluso vimos un documento, un borrador que está preparando el Consejo de Estupefacientes. No sé si ya tienen una versión final. ¿Cuándo comenzarán los pilotos? Yo sí preferiría que eso lo corroboraran con el ministro Cancino, que es el ministro rector en esa materia. Yo espero que muy pronto, porque es que, nosotros tenemos que atacar las finanzas de esas organizaciones criminales y eso pasa por combatir los cultivos ilícitos. Es que esto se nos ha venido disparando a unos niveles inéditos y eso es lo que mantiene a esos ejércitos de narcoterroristas en pie. Aquí hay que llegar a un umbral de hectareaje que haga insostenible el esfuerzo bélico de estas organizaciones. Es que ellos, para mantener ese negocio, necesitan hombres armados. Y esos hombres armados sirven para intimidar a población civil inerme, a niños y a familias, bajo el terror. ¿Por qué bajo el terror? Porque cuando usted mantiene a la población bajo el terror, les impone la ley del silencio y traza fronteras invisibles, es decir, mantiene aterrorizada y sometida a una tiranía criminal a la población, pues usted afianza su renta criminal. Y el deber de cualquier Estado es liberar a esas poblaciones
de esos criminales, de la tiranía del fusil narcoterrorista, del voto fusil, que es lo que vimos tanto en estas elecciones. Eso es lo que le corresponde a cualquier Estado y a cualquier gobierno y a cualquier democracia hacer cuando ve que su población es maltratada por estos narcoterroristas. Eso es lo que nos corresponde hacer. Entonces, pues hay que combatir esos cultivos ilícitos del demonio. Ya fracasaron completamente las políticas estas desordenadas de erradicación voluntaria del gobierno Petro, lo cual no significa que tampoco hayan aquí por políticas de erradicación voluntaria. A mí me comentaba el ministro Indalecio Dangond, con su constante dinamismo, que con los murgas, con los palmeros, están desarrollando un proyecto muy interesante en el Catatumbo de sustitución voluntaria, muy parecido a los esquemas que tienen, por ejemplo, en María la Baja, que son fantásticos, en donde beneficiarios de la antigua reforma agraria de Lleras, que tenían sus cultivos ahí de arroz de muy baja productividad, se pasaron a La Palma alrededor de un centro de producción agroindustrial palmero, y es personas que han mejorado muchísimo su nivel de vida, como lo hemos visto en otros ejemplos en el Magdalena Medio que han funcionado correctamente. Eso también se puede hacer, pero tiene que haber, digamos, una política rectora de destrucción de esos cultivos ilícitos, como de la gran minería ilegal o la gran minería de escala ligada a organizaciones criminales. Señor ministro, otro tema, y vamos a la Unidad Nacional de Protección, y es que luego de que se conociera la presunta infiltración del esquema de seguridad de la familia del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, pues usted, por supuesto, anunció que se iba a proceder a cambiar el esquema de seguridad de la viuda de Miguel, la señora María Claudia Tarazona. Sin embargo, pues hasta ahora, 8 de la mañana, nos confirman que ese esquema no ha sido modificado. Pues mire, el gobierno inmediatamente conoció esos hechos. El señor director de la policía, el general Alejandro Barrera, se reunió directamente con María Claudia Tarazona, y la instrucción que se le impartió a la UNP fue esa. Voy a preguntar porque pues me estoy enterando de eso. Me sorprende muchísimo que no se haya cambiado, francamente. Ministro, pues a propósito de lo que ha sido la relación de este gobierno con la prensa, yo quiero preguntarle por el papel de dos voceros que fueron anunciados desde hace varias semanas por el presidente Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez y Miller Soto. Ha sido muy difícil encontrar siempre una respuesta por parte de los funcionarios del gobierno. Hoy lo logramos a medias con usted, pero quisiera que nos cuente qué va a pasar finalmente con esa figura de las vocerías para este gobierno y para la importancia que tiene para la opinión pública conocer lo que sucede. Pero a medias con no, Marcia, el ministro está hablando de todo lo que le estamos no de todo, ministro. Pero pues, no, yo ahí sí lo defiendo. No sé, las vocerías funcionan bien y hay una comunicación oficial y ordenada del gobierno, nos sentimos muy a gusto con eso. Y pues yo hablo cuando tengo algo que decir, digamos, yo no puedo estar como un loro parlanchín hablando todos los días. Tengo que hablar cuando tengo algo concreto que comunicar, como en el caso de los incendios y de las manos criminales que hemos detectado allí. Yo lo sé, ministro, y gracias. Lo tiene que saber, lo tiene que conocer y lo tiene que es que aquí no hemos hecho más que destacarla, ministro, pero pues cuando uno le pregunta por cosas de su cartera y responde, pues siempre, sí, pero a veces el tono no es el mejor. Ministro, y hay otro tema y son funcionarios del anterior gobierno que siguen, Juan Diego, gracias. Hay funcionarios del anterior gobierno que siguen ocupando cargos relevantes en esta administración, en la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Le hablo de algunos de ellos. Imagino que no es de su competencia, pero quisiera que nos ayudara a tratar de entender qué está pasando, por ejemplo, con la UIAF, que es una entidad muy sensible, donde sigue estando una persona que viene del gobierno anterior, y pues imagínese la sensibilidad de la información que se maneja en la UIAF, lo que pasa con Migración Colombia. ¿Eso a qué se debe? ¿Es un tema netamente administrativo? ¿Qué está pasando? Es complejísimo. Mira, el Estado colombiano se ata a sí mismo las manos y hace que los procesos sean muy complejos. Por ejemplo, mira, en materia de consulta previa, es decir, la consulta previa es necesaria en una democracia, pero pues no puede ser lo que es hoy, que es un abuso, una desfiguración de la esencia y lo que debía ser la consulta previa. Reformarla es prácticamente imposible, porque sale un fallo de la Corte Constitucional y sale una ley, todo necesita la consulta para que no se hagan las cosas. Algo pasa, algo parecido ocurre, por ejemplo, con algunos de estos cargos. Es decir, en un país que en sí no tiene carrera administrativa,
sustituye la carrera administrativa por básicamente unos cerrojos en algunos cargos que son absurdos. Entonces, por ejemplo, en el Grupo Bicentenario, son todas estas empresas del sector financiero del Estado. Cambiar la gente es dificilísimo, que no sé qué, que la Junta, que aquí, que allá, y eso puede tomar un mes y medio. En el caso simplemente del ministerio, yo por ejemplo tengo un organigrama en donde tengo a los viceministros, al secretario general y todo el resto de gente que me dejó la administración anterior. Viera las dificultades para poder sacar a estos individuos de la dirección de bomberos, capturada por unos politiqueros y por unos negociantes, unos mercachifles que capturaron la contratación de la dirección del país incendiándose y yo sin poder mover y ni cambiar a esa gente, porque el politiquero bandido emite básicamente un concepto diciendo que el capitán de bomberos que trajimos, que es un tipo excepcional, de primer nivel, no cumple. Porque el bandido no quiere que lo saquen. Entonces, si el bandido dice que el señor no cumple, no lo puedo sacar al bandido. No puedo meter al señor que va a sacar al bandido. Es una cosa un poco kafkiana, un poco surrealista, pero bueno, eso es lo que tenemos y le metemos todo el empeño por ir, cambiando los cuadros directivos más importantes. Pero usted va y mira mi organigrama y estoy yo, el viceministro, el otro viceministro, el secretario general y el resto son todas las personas que dejó el gobierno Petro, porque además hay que publicar las hojas de vida, hay que revisarlas. Mejor dicho, son unas terminologías burocráticas absolutamente insoportables. Y Hitler, ¿no? Eso, Hitler para los enemigos, Rousseau para los amigos. Se llama Hitler Rousseau, en efecto, sí. Mire, ¿cómo se llama el bandido bombero? ¿Se lo pregunta a un bombero? No, mire, yo le voy a decir es que la directora que venía es una señora, básicamente el director de la dirección de bomberos tiene que ser un bombero. La señora que venía ha trabajado correctamente, la capitán de bomberos, y hemos venido enfrentando estos días, pero debajo estaba toda la estructura y politiquera que hemos venido detectando. Y fuera de eso se ponen a contratar redes sociales y le pagan influenciadores aquí y allá. Y ellos piensan que con eso van a intimidar a este gobierno y me van a intimidar a mí. Lo que voy a decir es que les voy a esos, por ese tipo de comportamientos temerarios y desafiantes, son a los primeros con los que les voy a estrenar las auditorías forenses que estoy montando dentro del ministerio y les voy a pedir que se consagren a esa empresa y a esos bandidos para que aprendan. Ministro, muchas gracias y bueno, le reconfirmo que tiene usted todo el apoyo de Juan Diego Alvira. Le deseo una feliz mañana. Muchas gracias, apreciado y querido Julio, un saludo a todo su equipo, un gran abrazo a Marce y a todos los miembros de la W Radio, los que nos oyen.